Nuevamente les voy a invitar para que meditemos en la palabra del Señor, para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Y para ello yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 5. Evangelio de Marcos capítulo 5, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 13. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 13, dice de la siguiente manera: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Marcos capítulo 5 y versículos 1 al 13. Si nosotros indagamos en la palabra del Señor y nos ocupamos de saber qué es lo que el Señor hacía y qué era lo que en un momento determinado Él manifestaba, para que pudiésemos nosotros tener un conocimiento más adecuado, correcto y adecuado de nuestro Señor, de nuestro Dios, encontraremos que todo lo que el Señor hacía, todo lo que el Señor hace y que tenemos registrado en su palabra, siempre lo hace con un propósito definido. Y ello llevaba a la educación de sus propios discípulos. Si nosotros leemos un poco más atrás, les acababa de dar una lección de cómo él en realidad tenía absoluto control sobre el universo. Calmó el viento, calmó el mar y todo se aquietó. De tal manera que los mismos discípulos se sorprendieron preguntando: bueno, ¿y quién es este que los vientos y el mar le obedecen? Ahora está a punto de darles otra lección, y es una lección que trasciende los mismos acontecimientos. Y en esta ocasión, precisamente, basados en este pasaje que nosotros estamos considerando, vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar una sociedad enferma. Una sociedad enferma. Porque en realidad nosotros podemos, en muchos aspectos, caracterizar la sociedad de acuerdo a como nosotros vemos en este personaje, y no solamente en este personaje, incluso el Evangelio de Mateo nos dice que eran 2 endemoniados, no solamente uno. Entonces, sin embargo, Marcos y Lucas se enfocan en el principal, que estaba totalmente desquiciado. Entonces, basados en este pasaje, vamos nosotros a considerar en relación con lo que, vuelvo a repetir, podríamos llamar
una sociedad enferma. Recordaremos que cuando los discípulos fueron enviados por el Señor de dos en dos para dar testimonio en las ciudades en las cuales Él también iba a ir, les dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Y les dio una consigna: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué nos daba a entender? Que la sociedad está enferma. Los envía a una sociedad enferma. Y conforme incluso a los acontecimientos que nosotros vemos en nuestro alrededor, nos daremos cuenta con que en realidad esto ya ha sucedido y sucede con nuestra sociedad. Mis amigos y mis hermanos, es lamentable, es triste, es para llorar que nuestra sociedad está enferma. Y nosotros, en muchos aspectos, podemos nosotros verlo precisamente a través de este pasaje. Es una descripción contundente y real de una sociedad que se encuentra reflejada en la experiencia de este individuo, en el milagro que Jesús hace en relación con él. Pero en ese sentido nos refleja exactamente lo que está sucediendo con esta sociedad. ¿Qué es lo que nos enseña? Primero, tenemos una sociedad sin ninguna clase de freno. Eso es lo que tenemos. Y lo encontramos reflejado en este personaje. Sin ninguna clase de freno. Versículos 1 al 4. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y nadie le podía dominar. Vemos nosotros que en este sentido, este hombre era esclavo de los demonios que se habían incrustado en su propia vida. Ahora bien, si nosotros analizamos y examinamos nuestra sociedad, el mundo en el cual nosotros nos encontramos con que es una sociedad realmente esclavizada al pecado. Y no admite ninguna corrección. Es más, tienen que crearse cárceles, cepos, y tienen que, en muchos aspectos, realmente enrolarlos con cadenas y con grilletes, porque de lo contrario no se pueden detener. Y la misma sociedad, toda la sociedad, en ese sentido, es una sociedad totalmente alocada. Ya no tiene ningún freno. E incluso nosotros nos encontramos con que este individuo se encontraba endemoniado. Pero este endemoniado por lo menos se ocupaba y se preocupaba y estaba enfermo él, solamente él. Y podríamos nosotros incluso preocuparnos precisamente por él, porque él estaba endemoniado, pero era su persona y nada más que su persona. Habitaba en los sepulcros. Y entonces, en ese sentido, podríamos decirlo así, que el único que sufría era él. Con nuestra sociedad es al contrario. Todos están enfermos, todos estamos enfermos. Y lo terrible y lo espantoso es
que perjudicamos a los demás. No nos ocupamos solamente de nosotros, no. A nosotros nos encanta destruir a los demás. E incluso, si quisiéramos y si pudiéramos tener el quebranto de las leyes, es decir, incluso si no tuviésemos ninguna ley, nos daríamos cuenta que esta sociedad en realidad está dispuesta a terminar con todo, con tal de lograr sus propios propósitos, porque es una sociedad egoísta, enferma, altamente enferma, y que no le podemos poner freno a la misma. Gustan de los sepulcros. Fíjense bien lo que dice aquí, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Gustan de los sepulcros. La sociedad nuestra gusta de los sepulcros. ¿Sí? ¿Qué es lo que predomina en nuestra sociedad? La inseguridad, el asesinato. Se habla ya tantas cosas de feminicidios y cosas por el estilo, porque somos una sociedad que nos encantan los sepulcros. Y si pudiéramos vivir en ellos, realmente vivimos. ¿Por qué? Porque ya encontramos que las noticias diarias es solamente de asesinatos, de homicidios y cosas por el estilo. Gustamos de los sepulcros. Somos una sociedad altamente catalogada como una sociedad enferma. ¿De qué están llenas las cárceles? ¿Por qué es que a estas personas se les tiene que sujetar con cadenas y con grilletes? Porque si se les deja libres, Dios favorezca. Ahora bien, pero muchos delincuentes andan libres. ¿Por qué? Porque toda la sociedad, en realidad, si acaso de repente nos refrenamos, es porque existen todavía unas cuantas autoridades, porque incluso las mismas autoridades están corrompidas. Entonces, vivimos en una sociedad altamente enferma. Y miren precisamente lo que nos dice el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Qué es lo que sucede con nuestra sociedad? Ya somos una sociedad totalmente inmoral. No admitimos cadenas. Y si esas cadenas nos las ponen, las hacemos pedazos. Las hacemos trizas. Es decir, los límites morales que antes teníamos incluso, esos los hemos hecho pedazos. Ya no tenemos límite de inmoralidad. Ya no. En ese sentido, nosotros tenemos que reconocer y aceptar que nuestra sociedad está para llorar. Para llorar. Y nuestros corazones deben de estar rotos a causa de nuestra sociedad. Pero nadie nos preocupamos por ello. Vivimos un desenfreno alocado y total. Nadie respetamos a nadie. Nos encanta perjudicar a los demás, porque nadie respetamos a nadie. Ya el respeto, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ya no nos interesa el respeto al derecho ajeno, no. Y por eso no tenemos paz ni tranquilidad. Porque hemos roto todos los grilletes y todas las cadenas. Porque nosotros queremos supuestamente estar libres, pero ya, aunque en un momento dado se tome como cliché, ya no es libertad, es libertinaje. Libertinaje total y completo. A causa de esta situación, el mundo cada vez
se está desmoronando. Desmoronando. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Enfermaron. La Biblia dice que la naturaleza gime. Gime la naturaleza porque ya no soporta la sociedad que se encuentra en este mundo. Y gime clamando libertad, clamando por ayuda. Y ahí está la prueba. Que hay una crisis en la misma naturaleza. Y todo por culpa de nosotros. Todos somos culpables, todos. Claro está que hay unos más culpables que otros, definitivamente, ¿verdad? Y que no les da vergüenza, y son descarados, no les da vergüenza que por culpa de ellos la situación esté así. Pero también nosotros somos culpables, porque ya no admitimos ningún freno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eso. Plagas y enfermedades, porque somos una sociedad enferma. Segundo lugar. Eso sí, somos una sociedad que menciona mucho a Dios. Parece mentira, pero es una realidad. Estos endemoniados mencionaban a Dios. Versículos 5 al 8. Vean lo que dice el versículo 5 al 8. Dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero lo que llama poderosamente la atención es que este endemoniado sí había oído de Jesús y conocía a Jesús. Es más, le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ahora bien, y no solamente eso, se atrevían. Eran endemoniados, recordemos que eran endemoniados. Se atrevían a hacerle una petición al Señor Jesús: te conjuro por Dios que no me atormentes. Incluso mencionaban a Dios para conjurar de que no los atormentara. Y esa es nuestra sociedad. Nuestra sociedad es así. Si algo tenemos en nosotros es eso. Decimos una sarta de groserías. Nuestra boca se llena de malevolencia, de perversidades, y decimos cuántas maldiciones se nos antoja, y luego mencionamos a Dios. Y se vuelve realidad lo que el Señor Jesucristo enseña: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos. Pero de labios, eso sí, de labios lo mencionamos. Dios. Incluso algunos por ahí le dicen Diosito. Diosito lindo, ¿verdad? Porque no tienen realmente clara conciencia de quién es Dios. Pero lo mencionan. Están tan enfermos que mencionan a Dios respaldando sus actos según ellos. Ven ustedes. En ese sentido, entonces, estas personas y esta sociedad es como dice el proverbista: no duermen si no han hecho mal. No duermen. Porque lo único que les interesa es hacer daño, es hacer mal. Y no duermen. Y están listos para conjurarse mutuamente. No digamos los políticos. Esos están llenos de maldad, de vicios. Y lo único que les interesa es acaparar dinero. No les importa la sociedad. Y apenas tenemos por ahí algún gobernante que se preocupa por el pueblo y lo atacamos. Porque nuestros intereses prevalecen más que los intereses de los que realmente lo necesitan.
Somos una sociedad totalmente enferma. Pero eso sí, nos ponemos de rodillas ante Dios. ¿Sí? Fíjense lo que hacía este endemoniado. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Sabía quién era? Y corrió y se arrodilló. Oh, qué tremendo. ¿Se arrodillan estas gentes? Fingiendo piedad, fingiendo bondad. Pero todo eso es fingimiento, hipocresía y mentira. Eso es. ¿Por qué? Porque en realidad, en su fuero interno, los atormenta su conciencia. Su conciencia. Saben que hicieron mal y que hicieron daño. Por eso dice aquí el versículo 7, dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Mis amigos y mis hermanos, sí, mencionan a Dios, pero tienen que inmediatamente disiparlo, porque les produce tormento. Y Dios atormenta la conciencia de la persona. Pero esas personas ya han cauterizado su mente. Pero a pesar de eso, un día tienen que dar cuentas. Y por eso la sociedad debe de reflexionar detenidamente. Porque un día tenemos que dar cuentas. Y vamos a tener que reconocer delante de Dios nuestras enfermedades, pero ya será demasiado tarde. Es necesario que hoy sanemos y busquemos a Dios. ¿Por qué? Fíjense bien. Porque es una sociedad que prefiere este mundo. No quiere nada con Dios. Prefiere este mundo. Y por eso están enfermos. Y lo vemos allí en los versículos 9 al 13. Fíjense lo que dice el versículo 9 al 13. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. No quería irse fuera de aquella región, no. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué es lo que prefiere realmente esta sociedad y por qué está enferma, mis amigos y mis hermanos? Precisamente porque le encanta este mundo. No me den hacia arriba, no. Eso nada más lo mencionan para bañarse de piedad. Pero en realidad, ¿qué es lo que más les encanta? Acaparar todo lo que puedan en este mundo. Bueno, hay políticos y personas también, que están llenas de propiedades, casas por todos rumbos, porque ellos piensan que van a ser eternos en este mundo. Y se llenan de atarrascas de dinero, de casas, de propiedades, porque es lo único que les encanta. Ellos quieren este mundo. Y si Dios les concediera, o el demonio les concediera vivir eterno en esta tierra, porque están encantados con esta tierra, con este mundo. Aquí son, en muchos aspectos, están como el endemoniados. Porque ellos le rogaron que no los enviara fuera de aquella región. Y mis amigos y mis hermanos, y nadie queremos dejar lo que tenemos en este mundo. No. Y acaparamos como si fuéramos a vivir eternamente con aquello que nosotros tenemos.
Pero tarde que temprano vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuenta. Ahora bien, ¿y qué fue lo que sucedió con estos endemoniados y con el hato de cerdos en el cual se fueron? Porque en realidad eso es lo que estamos buscando en este mundo. Cerdos. Y nos ahogamos en nuestras propias decisiones. Dice, y el hato de cerdos, que eran como 2000, se precipitaron por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Sí? Porque este mundo lo único que nos ofrece es eso, el ahogamiento de nuestra propia vida. Es por eso que nosotros necesitamos meditar y reflexionar en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Estamos enfermos. Necesitamos sanidad de parte de Jesucristo, de parte de nuestro Señor. Este hombre fue sano y el milagro se hizo de parte del Señor Jesús. Y lo sanó. Ahora bien, para que nosotros podamos ser sanos, necesitamos confesar nuestra enfermedad. Avaricia, codicia, ambición desmedida. Rapiña. ¿Y cuántas veces precisamente el soborno y el latrocinio forma parte de nuestra conducta diaria? Sanemos, busquemos a Cristo, busquemos a Dios en Jesucristo nuestro Señor. Solo Él puede dar solución a la situación que nosotros estamos viviendo. Cristo es la única esperanza para una sociedad enferma. Cristo nuestro Salvador, Cristo mi Señor, mi Salvador, es el único que puede sanarlos a ustedes. Cristo. Por eso, confiemos en el Señor Jesús, entreguemos nuestra vida a Cristo y Él sanará nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Solo Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.